En este reto tuvimos como principal objetivo la construcción de un calentador solar a base de el menor precio posible y que funcionara con conceptos básicos de termodinámica. Bueno, las partes del calentador solar son tres. Se divide en el tanque, los tubos o tuberías y el colector solar. En nuestro proyecto el tanque vendrá siendo la caja de plástico, la tubería las mangueras y el colector solar el serpentil de cobre. Y existen dos tipos de calentador solar, son presurizados y no presurizados. En nuestro caso, el calentador es un no presurizado porque funciona con la pura fuerza de la gravedad. Por eso es necesario que el tanque esté por encima en nivel de altura que el colector solar para que el agua pueda fluir correctamente. Bueno, para las partes de nuestro calentador, empezando por el material que utilizamos para el colector, que utilizamos tubos de cobre, ya que pues el cobre es un conductor térmico bastante eficiente. Para el tanque utilizamos eh, un plástico que es polietileno de alta densidad, que bueno, también funciona como aislante térmico, y sobre ese le pusimos también una hielera de unicel, ya que pues el unicel todavía es un poco mejor aislante térmico que el plástico en sí. Para las tuberías utilizamos polietileno de baja conductividad térmica para que también no dejara escapar el calor del agua. Y le pusimos también abajo en la parte del colector, le pusimos como una tipo base de aluminio, pues para que reflejara un poco más el sol y se pudiera calentar más fácil. Los primeros cálculos que nosotros hicimos fue justamente en la parte de calentamiento. Calculamos cuál fue la energía total absorbida por el fluido desde que tiene la temperatura del agua más baja hasta que llega a la temperatura más alta, que en este caso la más baja fue de 15 grados y la más alta fue de 32.5. Entonces lo que utilizamos fue la fórmula de masa por calor específico del agua por la diferencia de temperatura. Los datos son estos que tenemos aquí: masa 20 kilogramos, calor específico del agua 4186, y como resultado nos dio 1465.1 kilojoules. Bueno, el segundo cálculo que hicimos fue el de la pérdida de energía mediante la ley de enfriamiento y su ecuación. Tenemos K1 y K2 que las juntamos para hacer una K total, ya que teníamos dos constantes de conductividad, por la del tanque y por la de el unicel, entonces la sumamos para así sustituirla en la ecuación. Se calculó la pérdida de energía desde las 2 hasta las 7 pm. Estos son nuestros datos y, por ejemplo, ¿qué significan? Pues, por ejemplo, el de las 2 pm, que fue nuestro valor más chico, significa que entre la temperatura del agua y la temperatura del ambiente no hubo tanta diferencia y por lo tanto no hubo tanta pérdida de calor. En cambio, por ejemplo, el de las 7 pm, que fue nuestro valor más grande, 15.7 watts, pues significa que la temperatura del agua y la temperatura del ambiente había mucha diferencia entre ellas. Por lo tanto, pues la pérdida de calor fue mayor en ese punto de la hora. Después de sacar los datos de la ley de enfriamiento, pusimos los datos en una gráfica de regresión lineal para poder ver cómo se podría comportar el calentador solar y en esta gráfica se muestra cómo se ve el calor del calentador solar con respecto de las horas del día. También grandes ventajas de que el calentador no funciona con ningún tipo de combustible fósil es que no tiene emisiones de dióxido de carbono y tampoco depende de ningún tipo de electricidad para poder funcionar correctamente.